Hola, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, el tema que hoy vamos a hablar es el tema de el yo, el ellos, el super yo y la realidad. ¿Bien? Es decir, vamos a hablar desde el psicoanálisis, desde una perspectiva tópica. ¿Bien? La idea es tratar los conceptos de la manera más simple posible. Bueno, lo primero que podemos decir es que estos conceptos que fuimos nombrando se relacionan entre sí, ¿bien? Es decir, están interrelacionados. El yo se relaciona con el ello, con la realidad, con el super yo, etc. Bien, esto es lo primero. Vamos a empezar a describir cada uno. El primero es el ellos, ¿no? El ello es la parte más animal del ser humano, ¿bien? Es la parte más impulsiva del ser humano. Freud la describe como el reservorio de pulsiones. El reservorio de pulsiones es algo así como el reservorio de energía, el reservorio de impulsos vitales, podríamos llamarlo. ¿Qué son las pulsiones? ¿Y qué es un reservorio? Bueno, el reservorio sería como un lugar en el cual se encuentra, donde se encuentran las pulsiones. ¿Qué son las pulsiones? Bueno, las pulsiones es como, Freud lo describe como un límite entre lo somático y lo psíquico. Es decir, la pulsión son esas excitaciones internas que tiene el organismo, los órganos, digamos, los órganos producen cierta estimulación interna que podemos llamarla excitación, ¿no? O estimulación. Esta estimulación, que no es otra cosa que energía que produce los mismos órganos desde el punto de vista interno, llega a lo psicológico. Cuando llega a lo psicológico, al plano mental, digamos, a la persona, al plano bien psíquico, ahí empezamos a hablar ya de libido. Es decir, la pulsión es este concepto que está en el límite entre lo psicológico y lo somático, podríamos pensarlo. Cuando está en el plano psíquico nos vamos a referir a libido. Cuando está en el plano físico sería una estimulación. Ahora, lo que es el plano psíquico y físico es la pulsión en sí misma. La pulsión siempre puja por la satisfacción, digamos, esta energía busca ser descargada. El aparato psíquico no tolera energía o excitación acumulada, busca descargarse. Por eso la pulsión siempre busca la satisfacción, busca descargarse principalmente. No hay una única forma en que se satisfaga, sino que lo que le interesa es descargarse, ¿bien? Digo, le interesa, aunque suene antropomórfico, así con características de persona, como si la pulsión fuera una persona. Es algo que se le criticó bastante a Freud, el antropomorfismo de estos conceptos. Pero no importa, sirven de manera explicativa. Entonces, la pulsión busca descargarse, vamos a decir. Y el ellos es este reservorio de pulsiones. Es un montón de energía que quiere descargarse de alguna manera, ¿bien? En el aparato psíquico. Bueno, ¿cómo se descarga? Se descarga principalmente en la realidad, va a buscar descargarse a través de objetos de la realidad. Por ejemplo, si son pulsiones agresivas o podemos decir impulsos agresivos, que son vitales en el sentido de que permitirían sobrevivir a la persona. En el caso de si viviéramos en estado de salvajismo, un impulso agresivo nos permitiría sobrevivir. Ahora bien, en la realidad, digamos, esto no es muy adecuado ir por la vida pegándole a la gente, ¿bien? La realidad tiene otras exigencias, no podemos estar golpeándonos. Lo mismo que la sexualidad, digamos, por un lado es natural en el sentido, digamos, hay como una cuestión más biológica que permite cierta cuestión de reproducción de la especie, pero por otro lado, y también permite la reducción de la estimulación interna a nivel psicológico, pero en la realidad no se puede satisfacer directamente. ¿Bien? El que va a mediar, digamos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer de alguna forma en la realidad va a tener que tratar de, digamos, lidiar con las exigencias pulsionales, con esta excitación, qué hacer con toda esta energía, si la pone en la realidad o no la pone en la realidad, es el yo. Por eso Freud va a decir que es un vasallo, porque tiene que lidiar entre las exigencias de la realidad, por un lado, lo que es viable y lo que no es viable en la realidad. Es decir, si tiene, por ejemplo, hay en el aparato psíquico exigencias de una demanda de algo sexual, ¿no? Una excitación sexual. Pero en la realidad no hay objeto para poder descargar esa energía sexual. El yo va a tener que tratar de lidiar con eso y ver qué va a hacer, ¿bien? El yo es la instancia de decisión, podríamos decir. Es una instancia
en la cual lidia con la realidad. Bien, es una instancia que lidia con esta estimulación interna que hablábamos recién, que viene desde la pulsional. Ahora, el yo podemos definirlo como un lugar de síntesis, ¿bien? Un lugar de síntesis. Básicamente, el yo tiene que ver con algo que ya habíamos hablado en otro video, ¿no? Con el cuerpo, con la limitación del cuerpo, delimitar bien el cuerpo, tiene que ver también con lo que permite que la persona tenga, por decirlo de alguna manera, ahora no me sale la palabra, pero podemos pensar una continuidad en el tiempo, ¿bien? Es lo que permite saber que cuando tenía 5 años y cuando tengo 10 y cuando tengo 30 soy la misma persona, ¿bien? Tiene que ver con algo de la identidad también. El yo también tiene que ver con delimitar, decíamos, el cuerpo, en el sentido de dónde empiezo yo y dónde empieza la realidad o el mundo externo, ¿no? ¿Qué soy yo y qué es lo otro? ¿Bien? Es una delimitación principalmente. Por eso Freud en algún momento dice, se constituye como una instancia periférica al ello, ¿no? Pero bueno, no nos metamos en demasiado detalle en esto. Por ahora pensemos que es la instancia que va a ver qué hacer con toda esa energía y va a lidiar con lo que existe realmente en la realidad y va a tener que entre esas dos cosas poder lidiar. Pero esto no termina acá. También tenemos el super yo. El super yo es una instancia, digamos, es una parte del yo que se independizó. Esto parece complejo, pero no es complejo. Es muy simple. Es cuando el niño es chico, digamos, vive en un núcleo familiar. Ese núcleo familiar tiene alguna ley, mínimamente alguna legalidad, alguna ley de cómo relacionarse dentro de la familia. Algo que la ley determina, algo que está permitido y algo que no está permitido. Digamos, para que sea una familia tiene que haber leyes que la constituyan como tal. Estas leyes que rigen, ¿no?, el comportamiento de una familia son, digamos, en un primer momento impuestas desde afuera al chico. El chico no nace con las leyes con un programita en la cabeza que dice cuáles son las leyes, sino que le son impuestas de afuera. El padre o la madre le dice qué es lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Bien, entonces la ley regula y a la vez prohíbe ciertos comportamientos. En una primera instancia se los prohíben desde afuera al chico. Viene el padre, viene la madre y le dice, no, nene, esto no podés hacer. Bien. Y en cierto momento, cuando el chico entiende los riesgos, digamos, cuál es el castigo por esa ley, porque si es una ley, significa que transgredirla implica un castigo. Cuando entiende cuál es el castigo, el chico lo que hace es, por las dudas, por miedo al castigo, ¿qué hace? Cumple con la ley. Ahora, en el momento en que empieza a cumplir con la ley, ya no necesita que el padre o la madre le diga qué es lo que tiene que hacer. La ley se incorporó sola. Podemos decir, algo de la palabra del padre o de la madre está reproduciéndose de manera automática en el yo. El chico dice, yo no tengo que hacer esto. O sea, pasa de que el padre le diga, no tenés que hacer esto, a decirse a sí mismo, yo no tengo que hacer esto. Entonces en ese momento que dice, yo no tengo que hacer esto, digamos, hay algo del yo que se independiza y que le dice al yo qué es lo que tiene que hacer. Es decir, cuando dice yo no tengo que hacer esto, se está diciendo a sí mismo, a su yo, qué es lo que no tiene que hacer. Es decir, esa ley o esa legalidad o esa norma que el padre o la madre le decía, pasa a estar de forma automática en la cabeza de ese chico y decirle cada vez que va a hacer eso que sería va a transgredirla, le avisa que no tiene que transgredirlo. Entonces es muy fácil esto. Cuando Freud define el super yo como el heredero del complejo de Edipo, lo que se está refiriendo es que esa ley, o por lo menos la que él encuentra, o la que él toma como universal, es la ley de prohibición del incesto. ¿Por qué toma la ley de prohibición del incesto? Porque es una ley que aparentemente estaría en todo núcleo familiar. Por eso, en cualquier cultura, digamos, las culturas varían entre unas y otras. Pero, sin embargo, siempre hay alguna prohibición del incesto. Y esto lo estudió muy bien Lévi-Strauss, por ejemplo.
Bueno, no importa esto demasiado. El punto es ese. El punto es que una ley se instaura como un núcleo psíquico aparte, ¿bien? El chico la empieza a reproducir por sí solo. Y esa parte del yo que le dice al mismo yo qué es lo que tiene que hacer se va a llamar super yo. Y después se va a incorporar cada vez más leyes desde lo social. Freud dice es una suerte de conciencia moral. Es una moral, básicamente. Es la moral. En un principio las primeras leyes o las primeras normas se las dan los padres y después será el maestro y la sociedad y lo que uno quiera, ¿no? O lo que uno se le pueda ocurrir. Entonces se forman ya el tercer núcleo psíquico aparte, ¿bien? Bueno, entonces el super yo, este que decíamos recién, que es una instancia de legalidad y todo esto, lo que va a hacer es decirle al yo qué es lo que tiene que hacer, lo que está bien y lo que está mal, ¿ok? Bueno, el problema es que muchas de las exigencias del ello, es decir, de eso pulsional, de esa energía, por ejemplo, exigencias de necesidad de agredir, necesidad de sexualidad, que necesitan descargarse en la realidad objetiva, podríamos pensar, el super yo le va a decir al yo que no son viables, que no se pueden, que no está bien hacer eso, no está bien pegarle a alguien, no está bien, por ejemplo, tener relaciones con la novia de un amigo o el novio de una amiga, ¿entiende? No está bien eso. Entonces ahí el yo tiene que cumplir con la exigencia del super yo, pero también la del ello. Entonces, ¿qué hace en ese caso? Bueno, en ese caso podemos encontrar, a veces aparece la represión, ¿bien? La represión de esos impulsos sexuales que se satisfacen por medio del síntoma, va a decir Freud. Bueno, ahora el super yo, que parece una instancia noble, que le dice las leyes que tiene que cumplir al super yo, al yo, para que pueda convivir en sociedad, no es tan noble si se quiere. Digamos, lo que ocurre es que el super yo, cuando le dice lo que está bien y lo que está mal, lo que genera en el yo es una conciencia de culpa. Le genera culpabilidad por sentir lo que siente. O sea, si vos sentís que querés agredir a alguien, pero tu moral no te lo permite, vos sabés que eso está mal, te vas a sentir culpable. ¿Por qué quiero pegarle a alguien si yo sé que está mal? Entonces ahí aparece la culpa en la persona. Bien, esta idea de la culpa, ¿no? La culpa, y el super yo super exigente, porque el super yo no es algo que, digamos, sea solamente una legalidad que le diga al yo qué es lo que tiene que hacer. Digamos, cada vez se pone más exigente, más moral, más hipermoral. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. El yo nunca va a llegar a la altura de lo que el super yo le exige. Bien, si nosotros seguimos todo lo que hay que hacer, digamos, es imposible cumplirlo. Entonces, lo que va a decir Freud es que en última instancia, el ello, la agresividad, por ejemplo, del ello, se satisface, cuando no se satisface en la realidad, se satisface a través del super yo. Es decir, cuando no le pego a alguien y me siento culpable, lo que estoy haciendo es eso que sería una agresividad hacia afuera, expresado hacia afuera sería agresividad, cuando no la expreso internamente se satisface en forma de masoquismo, es decir, en la culpa misma, en agredirme a mí mismo. Si no agredo a otro, me agredo a mí mismo. Es decir, si no le pego a otra persona porque soy muy moral, me siento culpable y me agredo a mí mismo cuando me siento culpable. Digo, soy una porquería, ¿cómo le voy a querer pegar a otro? Es decir, esta necesidad de agresión o se satisface para afuera o se satisface para adentro. Si se satisface para afuera, agredo, le pego a alguien. Si se satisface para adentro, no pego. Pero, digamos, no pego porque sé que está mal. Pero en ese saber que está mal, me empiezo a sentir mal por desear pegarle a alguien. ¿Se entiende? Me empiezo a sentir culpable, empiezo a tomar conciencia de que estoy haciendo algo mal. Y ahí me siento culpable. Y en esa culpabilidad la necesidad de agresión se satisface de forma masoquista. Es decir, me agredo a mí mismo. Agredo a mi propio yo de alguna forma. Entonces el yo es un vasallo
porque tanto como si cumple o como si no cumple, siempre va a estar en problemas, por decirlo de alguna forma. Es como un campo de batalla entonces el psiquismo desde esta perspectiva. Y el yo, ese vasallo, tiene que cumplir con las exigencias de la realidad, lo que la realidad le impone, lo que es viable, lo que no es viable, tiene que cumplir con el super yo que le dice qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, lo que está bien, lo que está mal, a qué tiene que aspirar, cómo tiene que ser, ¿no? Le da un montón de exigencias, lo cual lo van a hacer sentir culpable, y el ello, por otro lado, que le dice, hace esto, hace lo otro, ¿no? Que hay que, o sea, le exige satisfacción, le exige algo que no puede ser postergado de alguna manera. Bien, así que bueno, esto es como el lineamiento general de estas instancias desde un punto de vista tópico. Y bueno, en el texto de Freud, el yo y el ellos las va a desarrollar de una manera un poco más profunda, pero en línea general, digamos, esta es la esencia, la esencia de ese texto. Así que bueno, espero que les sea muy útil y cualquier cosa, como siempre, me pueden escribir.